Bueno, continuamos con los Illuminatis, la orden de los Illuminatis y el control mundial. Importancia del control mental en el nuevo orden mundial. El poder omnipresente de los Illuminati desafía el orden del mundo, tal cual lo hemos conocido hasta ahora. El nuevo orden mundial se cierne sobre nosotros. Su influencia siniestra nos amenaza y ni siquiera los aspectos más íntimos de nuestra existencia están al margen de ella. Los Illuminatis también han elaborado un plan maestro para ejercer una influencia igualmente determinante sobre nuestras mentes. ¿Es acaso posible que en muchas ocasiones, quizás más de las que nos atreveríamos a aceptar, hayamos confundido nuestros pensamientos y convicciones, miedos y aversiones por lo que han plantado en nuestra conciencia? Mientras creíamos pensar por nuestra propia cuenta, en realidad hemos seguido los preceptos de un plan maestro diseñado para controlarnos sin que lo sospechemos. Numerosas han sido las ocasiones en las que hemos contribuido a incrementar el poder de esta sociedad secreta. Hemos obedecido ciegamente los preceptos de un grupo cuya existencia ni siquiera presentíamos. Hemos adoptado una actitud servil ante amos cuyos rostros permanecen ocultos en las sombras. Desde hace décadas nos encontramos en el centro de un laberinto dispuesto por ellos para mantener a la población del mundo entero a merced de sus intenciones sobrenaturales. Resulta sorprendente que este deplorable plan de dominación se esté llevando a cabo desde hace siglos sin que nadie perciba su existencia, lo que ha hecho posible que esto siga ocurriendo sin levantar la más íntima sospecha, incluso en tiempos actuales en los que toda suerte de información fluye de manera vertiginosa. Es el control que los Illuminatis tienen sobre nuestras mentes. Los iniciados como guías del pueblo en la antigüedad. Desde tiempos inmemoriales, magos y hechiceros han utilizado alucinógenos para percibir la verdadera realidad, oculta por las apariencias de la cotidianidad. Al ingerirlos y modificar las condiciones de la conciencia, el iniciado accedía a los secretos del universo. Gracias al uso de este tipo de sustancias, entraba en contacto con el lenguaje secreto de la naturaleza y en un estado de trance era capaz de balbucear las palabras mágicas que le darían autoridad sobre fuerzas sobrenaturales. Así pues, el sacerdote era considerado un iluminado. Entre magos y sacerdotes de la antigüedad consideraban que la población en general no se encontraba lista para entrar en contacto con tales verdades preternaturales. Es una palabra difícil, pero así lo dice el autor. Así que cifraron sus conocimientos en un lenguaje esotérico que ha sido transmitido de generación en generación, a través de sociedades secretas, entre ellas la de los gnósticos, una de las más antiguas. Sí, Pablo los menciona en la Biblia. Ellos creían firmemente que la iluminación por vía del conocimiento constituía el camino hacia la liberación del hombre en el transcurso de su estancia en el cosmos, y pensaba que el error y el miedo eran elementos que pervertían la bondad esencial del ser humano. Si bien resguardaban estas doctrinas en un lenguaje de símbolos,
solo eran meros intercesores de la curiosidad y del deseo de conocimiento común a todos los hombres. Se consideraban a sí mismos como los primeros en acceder a la sabiduría de la naturaleza y creían que eventualmente la humanidad en su totalidad gozaría del mismo estado de beneficio iluminación o de estado de beatífica iluminación. Pero los orígenes de esta doctrina se pierden en la noche de los tiempos y correspondió a los gnósticos transmitir dichos conocimientos y evitar que se corrompieran. Se llamaban a sí mismos telestai o determinados. El gnosticismo se desarrolló en el Medio Oriente y compartió algunas características con el judaísmo, como rituales y creencias. También ejerció una fuerte influencia sobre el cristianismo. Se distinguió de las demás religiones por su férrea defensa de la difusión universal del conocimiento y su oposición a la ignorancia y el miedo. Si bien el gnosticismo y el cristianismo primitivo estaban emparentados, en realidad no lo estaban, porque Pablo menciona en la Biblia que él hacía oposición a los gnósticos. Entonces se distinguió de las demás religiones por su férrea defensa de la difusión universal del conocimiento y su oposición a la ignorancia y el miedo. Es más, utilizaban la ignorancia y el miedo para hacerles creer en el gnosticismo. Si bien el gnosticismo y el cristianismo primitivo estaban emparentados, esto no es cierto, porque algunos creían en el gnosticismo, pero Pablo los aleccionaba para que se dieran cuenta de sus equivocaciones. Adquirió un lugar prominente en la estructura del Imperio Romano. La misión de los gnósticos se convirtió en un punto de debate para la Iglesia cristiana. Surgieron entonces facciones dentro del gnosticismo que consideraban que la humanidad no debía acceder a los misterios del universo, sino someterse a los designios de los iniciados. De hecho, una de las múltiples teorías en torno de los orígenes de los Illuminati especula que surgieron como una escisión del gnosticismo que muy pronto pervirtió el sentido de las enseñanzas esotéricas que heredaron. Sin embargo, cabe la posibilidad de que la existencia de los Illuminati se remonte a tiempos más remotos todavía y que hayan decidido integrarse gradualmente a las filas de los gnósticos con la intención de corromper desde dentro las nobles intenciones de esta secta, pero de ninguna manera tenían nobles intenciones, nunca las tuvieron. Siempre tuvieron la intención de dominar al mundo. Los iniciados como amos del pueblo en la antigüedad. Los Illuminatis creían que el resto de la humanidad debía permanecer en la ignorancia. Aquí podemos saber lo que querían, pues era esencial que solo la orden conociera la naturaleza de la mente humana para así poder inducir a las personas a tomar como cierto algo que es falso o considerar como una amenaza todo lo que se desconoce. Aquí quiero explicarles también que Watchman Nee escribió un libro sobre el poder de la mente. Es decir, que la mente humana tiene un poder sobrenatural, que eso viene del alma, pero no del espíritu. Por eso es que Pablo los combatía, porque la mente puede corromper muchas de las decisiones buenas que quizás dentro de nuestro corazón tengamos. Y esto es de lo que ellos se aprovechan. Y Watchman Nee escribió ese libro sobre el poder oculto del alma. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que sentimos o hacemos y hacer la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra. Tenemos que guiarnos no por nuestro corazón,
ni por nuestra mente, ni por nuestro razonamiento. Tenemos que dirigirnos por la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, los Illuminatis, como amos del pueblo de la antigüedad, los Illuminatis creían que el resto de la humanidad debía permanecer en ignorancia, pues era esencial que solo la orden conociera la naturaleza de la mente humana, lo que les estoy diciendo, para así poder inducir a las personas a formar como cierto algo, a tomar como cierto algo que era falso, o a continuación, o considerar como una amenaza todo lo que desconoce. Se abocaron a controlar la manera de pensar de aquellos a quienes tenían contemplado dominar, y así fue como elaboraron complejos aparatos de intimidación y desinformación. Muy pronto su red de mentiras era omnipresente, como todo lo malo que el enemigo quiere hacer crecer. Muy pronto su red de mentiras era omnipresente, e incluso la existencia misma de los Illuminatis se convirtió en objeto de duda. Así lo dispusieron ellos mismos, gobernarían al mundo entero desde el centro de un laberinto de especulaciones y medias verdades. Los Illuminatis comenzaron a infiltrarse en otras sociedades secretas para desdibujar sus reales intenciones. Una vez que su linaje siempre se mezcló en ellas, sus objetivos cambiaron. Ya no resguardaban estos conocimientos velando por los intereses de la sociedad. Por el contrario, los presentaban ocultos en lenguaje todavía más oscuros, para que las sociedades en general nunca tuvieran acceso a ellos. Luego veremos el control mental en los tiempos modernos. Entonces recuerden que nos estamos refiriendo a los Illuminatis. Así que luego continuaremos con el control mental en los tiempos modernos. Y de nuevo espero que sea de bendición estas enseñanzas, porque nosotros conocemos, como dicen ellos, quieren que nosotros no podamos entender todas estas cosas, para ellos poder apropiarse de nuestro pensamiento y de nuestras emociones para controlar el mundo. Que el Señor los bendiga.